Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Cinco Mentes. Hoy miércoles 5 de julio, año 2023. Cae una lluvia en la ciudad de Panamá y desde los controles, la cabina, el estudio de Radio Ancon, les saluda como todos los miércoles Alejandra Arauz en su revista informativa con los temas de interés, de actualidad que a usted le conviene y le interesa saber. Como siempre le pedimos, si va detrás del volante en estos momentos, a manejar con precaución, a la defensiva. El pavimento está mojado, lleve paciencia. La velocidad, como está trancado, no creo que vaya a poder desarrollarla, pero recuerde que los frenos no funcionan igual, evite un incidente. Y manténgase siempre entretenido con nosotros aquí en Radio Ancon 92.1 FM y www.radioancon.com. Bien. Empezamos o continuamos con nuestros programas del mes de julio, y si hubo algo que se nos quedó así colgadito porque no ocupó en la agenda en el mes de los recursos naturales, que fue junio, se lo traemos hoy, exactamente a un mes del Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Hoy 5 de julio todavía aquí en Radio Ancon estamos hablando de un tema que debería ser siempre prioridad en la agenda informativa, y vamos a hablar un poco de cambio climático. Cómo desde Panamá se están tomando diferentes medidas para lo que es la adaptación y mitigación del cambio climático, pero con un factor muy importante, no solamente el tema de políticas públicas, sino la participación de los ciudadanos, la participación de las comunidades. Por eso se encuentran con nosotros dos invitados muy especiales. Vamos a entrar de inmediato en materia. Queremos darle el saludo a la directora ejecutiva de la Fundación Natura, Rosa Montañez, y al gerente de proyectos, Alvin Alzamora. Bienvenidos a Cinco Mentes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Alejandra. Aquí muy complacidos de estar en el programa, y bueno, la verdad que desearle a todos los radioescuchas que observen hoy estas lluvias, porque esas lluvias ahorita es como natural, es normal, estamos acostumbrados a que este es un mes lluvioso. Sin embargo, en el mundo estamos afrontando procesos de transformación climática, entonces esas lluvias que siempre teníamos regulares entre abril y diciembre a unos volúmenes tradicionales van a estar cambiando, ya están cambiando. Hay un fenómeno del Niño también. Además, entonces, así que es importante ir entendiendo más nuestro entorno y informándonos sobre qué es eso de cambio climático y qué podemos hacer para adaptarnos. Un poco de contexto en el tema del cambio climático, que algunas personas dirán, pero eso a mí, ¿en qué me perjudica? Bueno, se me moja la ropa porque no estaba en la casa para recogerla cuando empezó el aguacero. Llamé y no había nadie, bueno. No, pero estamos hablando que el clima, y sobre todo el cambio climático, estos cambios drásticos, tienen una incidencia directa en la seguridad alimentaria, en el incremento de los desastres naturales, y eso ocasiona entonces la pérdida de vidas, la pérdida de viviendas, la pérdida de cultivos, la pérdida de las vaquitas, de los pollitos, en fin. Tal cual. El clima nos impacta directamente a todos mientras que vivamos en este planeta, y como bien han dicho, no hay un plan B, solamente el planeta A. Así mismo, y desde la Fundación Natura estamos haciendo una cantidad de acciones que están ayudando particularmente a comunidades a adaptarse precisamente en lo que acabas de mencionar. Pero Fundación Natura tiene ya 3 décadas. Cuéntale un poco a los radioescuchas de Radio Ancon y Cinco Mentes exactamente qué es la Fundación Natura. Bueno, la Fundación Natura es una organización no gubernamental, somos un fondo ambiental, eso significa que somos un mecanismo que proveemos recursos a organizaciones de sociedad civil, a organizaciones de base comunitaria, en particular en áreas que han sido identificadas prioritarias, no solo por el tema de conservación, de biodiversidad, de los corredores biológicos, que es por donde pasan los animalitos y donde están especies importantes para todos nosotros, sino donde hay sitios importantes porque hay bienes ambientales que nos aportan a nosotros. Entonces, desde Natura, en 30 años hemos estado acompañando procesos de desarrollo participativo con comunidades en lo que hoy día se conocen como soluciones basadas en la naturaleza, que antes eran simplemente actividades y acciones ambientales articuladas. Hoy día pues eso se ha ido volviendo un tema un poco más sofisticado, pero sigue siendo lo mismo, el trabajo con comunidades para ver cómo podemos reducir los impactos en las zonas donde viven, mantenemos los recursos naturales, procuramos mantener todos esos recursos que hacen que tengamos los servicios que la naturaleza nos presta, como el agua, un clima vivible,
y pues todo lo que consumimos, porque al final del día necesitamos de la biodiversidad para suplir esa nevera que todos abrimos y que siempre queremos que estén llenas de un montón de cosas. Entonces, así de simple es como nos relacionamos con la naturaleza. Natura trabaja con comunidades, directo con hombres y mujeres, hacemos mucho énfasis en trabajo con mujeres, en la incorporación de procesos productivos y de generar alternativas sostenibles económicas a través de negocios verdes. Pero vamos a ver, Rosa, se preguntarán las personas, ¿eso cómo se paga? ¿Cómo se financia? Vamos a ver, ¿quién tuvo la brillante idea hace más de 30 años de decir, ok, vienen fondos de cooperación no reembolsable, son fondos del Estado panameño, es a través de nuestros impuestos, de donde hay un tercero, como ocurre con los patronatos, que a un tercero se le delega cierta administración de algunos, y hay casos que son muy exitosos, como Hospital del Niño, también la Fundación Ciudad del Saber, es una fundación que administra un bien público, en fin. Los fondos de Natura, ¿de dónde provienen? Y, o sea, sobre todo cuando hay donantes de afuera, hay mucha fiscalización de cómo se utiliza cada centavo. Y más o menos la gente quiere saber, o sea, es que la naturaleza no es barata. Conservar hay que tener... ¿De qué presupuesto estamos hablando? Claro que sí, hay que tener recursos para poder hacer conservación. Natura tenemos el Fideicomiso Ecológico de Panamá, que es el primer fondo ambiental que hay en el país y de hecho uno de los primeros en América Latina y el Caribe. Somos de los más antiguos creados y surgen de mecanismos que se empiezan a hacer después de la cumbre de Río, y donde se identificó que para hacer conservación había que invertir en transformación y se arman esquemas de financiamiento mixtos donde hay aportes de gobiernos. En el caso de Natura fue el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Panamá, y The Nature Conservancy, que es una organización de Estados Unidos, se juntan, establecen un fondo, un fideicomiso, y con ese fideicomiso se crea la Fundación Natura para que empezara la implementación de acciones en áreas priorizadas. Luego evolucionamos a incorporar los canjes de deuda por naturaleza, que es otro mecanismo financiero para la conservación. ¿Qué son los canjes de deuda por naturaleza? Si alguien que nos está escuchando y viendo en estos momentos dice canjes de deuda por naturaleza, entonces si yo tengo un pedazo de patio con culantro, yo puedo, o sea... No, que va, no el canje de deuda funciona con deuda pública. El país, en este caso Panamá, tiene una deuda o tenía una deuda con Estados Unidos, y Estados Unidos le condonó a Panamá por el monto de lo que se llama el canje, que en este caso fue creado para el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Darién. O sea que los fondos nacen con una misión, no es para usarlos en lo que querramos. Hay unos fines muy específicos en los que se tienen que utilizar y unas áreas geográficas específicas priorizadas donde también se tienen que ejecutar. Se perdona, se condona realmente lo está pagando, pero en trueque, lo está pagando en trueque. Exacto, o sea, Estados Unidos no le exige al país, no le cobra el pago de ese monto que se acordó, que en su momento fueron 10 millones para Chagres, 10 millones para Darién, y en su lugar se crea un fondo, y a través de ese fondo se van financiando las acciones que se consensúan entre todas las partes. Entonces esos fueron otros dos mecanismos, y hoy día tenemos mecanismos más nuevos como el Fondo de Adaptación, que es en lo que hemos estado trabajando, que son mecanismos que se han derivado desde la Convención de Cambio Climático, que es eso que todo el mundo oye en las noticias al final de los años. Ahí está la COP de Cambio Climático y vamos por la COP número 25 y 26, ahorita vamos a la número 28 años hablando de cómo reducir el cambio climático. Y todavía estamos ahí con el cambio climático cada vez peor. Entonces se han creado mecanismos financieros globales para dar financiamiento a cada país para que empecemos procesos de mitigación y de adaptación. En el caso de Natura estamos trabajando en adaptación en zonas priorizadas a nivel de áreas rurales para temas de seguridad alimentaria, energía y agua, pues de consumo humano. Bien, antes de pasar más a detalle a lo que son los proyectos de Natura, en algún momento queremos darle también más contexto a nuestros radioescuchas, porque definitivamente Panamá, a pesar de ser un país en términos de superficie bastante pequeño en comparación con el resto de nuestra región, que solamente Salvador y Belice son más chiquitos que nosotros, pero hay que darle su crédito, no sé si a las autoridades, a las ONGs, a todos los actores que a lo largo de los años se han involucrado en esto que es la conservación de los ecosistemas, de los recursos naturales, de la biodiversidad, en fin, de que Panamá ha sido beneficiado con una serie de fondos interesantes que han permitido que iniciativas, que fundaciones, organizaciones como Fundación Natura puedan hacer el trabajo que hacen
y que esos fondos, vamos a ver, el caso contrario como pasó con la USAID, ya Panamá no era un país en vías de desarrollo, es un país de renta media alta y USAID te gradúa y se va. Creo que AESIC también hace lo mismo. Pero en el caso de Natura, la buena gestión que se ha ido haciendo, los resultados que se han podido ir demostrando, que ahora vamos a hablar más de eso con casos concretos de proyectos que desarrollan, es lo que hace que el fondo, como en vez de ir poniéndose flaquito, se va como que poniendo gordito, o por lo menos se sigue rotativo y tiene ese movimiento. ¿Cuáles dirías desde tu experiencia, Rosa, han sido esos aciertos en el caso de Panamá y también a través específicamente de Fundación Natura, que esa confianza de los donantes se ha mantenido? Bueno, primero hay resultados en campo y son concretos. En la primera década se ayudó a crear mucho tejido social a nivel de todo Panamá, porque esos fueron los inicios de los años 90, entonces fue una época difícil, digamos, para Panamá, un reinicio de historia. Y ahí se trabaja mucho con la gente comunitariamente. Luego el otro tema es rendición de cuentas. Somos una organización muy transparente, tenemos una cantidad de procesos, procedimientos y cuanta cosa que evidencia el uso de cada centavo de los recursos que se reciben. Y adicional tenemos una estructura participativa multinivel, desde una junta de síndicos donde fue creada con personas de mucho prestigio y mucha relevancia. En su momento participó en la constitución de la Fundación Natura un doctor Rodrigo Tarté, que es una persona que fue un ícono en Panamá, que todavía hoy es sumamente recordado porque era un gran pensador y fue un líder en creación de procesos y de estructuras de desarrollo sostenible en Panamá. Entonces tenemos, digamos, ese respaldo de estos actores, donde además participan diversas instituciones en nuestra junta de síndicos. ¿Cómo cuáles? ¿Puedes mencionarlas? Mira, actualmente está la APEDE, está la Ciudad del Saber, está la Autoridad del Canal, está el Ministerio de Ambiente, está la ANARAP, que es la Asociación Nacional de Reforestadores, está el IPAUR, que es el Instituto Panameño de Arquitectos y Urbanistas de Panamá, el Colegio de Economistas, el Smithsonian. Entonces, como ven, es un grupo muy diverso que representa diferentes fuerzas vivas y que a través de nuestra estructura se logran establecer como consensos y de seguimiento de temas enfocados nuevamente en lo que, para quién y para lo que fue creada la fundación, ¿no? En términos del uso de los recursos para la conservación y para generar experiencias de transformación de prácticas que son nocivas a buenas prácticas. Y ahí tenemos una historia también larga de metodologías que se han incorporado al país, que se han transversalizado y que incluso han sido asimiladas por otras entidades. Entonces eso también ha generado reconocimiento y credibilidad en el trabajo que hacemos. Me llama la atención de los partners, de los socios, o de por lo menos las organizaciones que están como parte, que son miembros de la Junta de Síndicos, que tienen una silla. No hayas mencionado actores de gobierno como el Ministerio de Ambiente, en otra hora INRENARE, después ANAM, ahora Mi Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en fin. ¿Cómo es la relación con el gobierno? Yo sé que eso daría para un programa completo, porque al final las políticas públicas y el que está llamado por ley a tomar acciones concretas en favor o en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales son los estamentos públicos, en este caso puntual el Ministerio de Ambiente. Así que, ¿cómo es la relación? Ellos son los que en algún momento dicen las áreas prioritarias son estos parques de la Cuenca del Canal, el Parque Darién, bueno, en fin. ¿Cómo es la relación con el Ministerio de Ambiente? Política pública, y la política pública es independiente de los gobiernos, o sea, eso es estatal. En el caso de Natura sí hemos utilizado la política pública como una línea orientadora de las acciones. Por eso, por ejemplo, Panamá, que tiene 52 cuencas hidrográficas, tiene unas 9 cuencas que han sido priorizadas por toda la relación y uso que tenemos como población en diferentes áreas del país, y de esas Natura trabaja prioritariamente en 3, que es la cuenca del Canal, la cuenca de Santa María y la cuenca de Chiriquí Viejo. Hay un plan de seguridad hídrica, hay un pacto por el agro, hay unos acuerdos para las NDC, se me olvida cómo se traducen, pero son las metas que pone el país para las contribuciones no determinadas de cambio climático, que eso tiene una traducción menos técnica, pero es básicamente qué vamos a hacer bien o mejor o cambiar para reducir nuestra huella de carbono y ser somos carbono negativo, somos carbono neutro, por lo que ha informado el gobierno. Entonces
Tenemos, en el caso de Natura, toda esa política pública de referencia la tomamos como base para tomar las decisiones de dónde vamos a desarrollar nuestro trabajo, y vamos enfocando, vamos escalando de lo macro, que es la política pública, al territorio. Entendemos las cuencas hidrográficas, hay planes de manejo de cuencas hidrográficas que también los tenemos en cuenta, luego lo escalamos a un nivel de microcuenca, de subcuenca, y ahí llegamos directamente como el cirujano que entra en el punto exacto donde hay que intervenir, y ahí entonces entramos nosotros. Entonces estamos en cuencas donde hay algunas afectaciones muy específicas, por ejemplo, en el tema de ganadería, con la contaminación de los ríos por los desechos que generan las vacas. Y entonces nosotros llegamos y trabajamos ahí y empezamos a hacer la reconversión, y eso produce un efecto de trabajo con la gente, produce un efecto de mejora de la calidad del agua del sitio, y por la buena práctica también produce un efecto en mejora en el proceso productivo. Entonces el productor empieza a ganar más y le cuesta un poquito menos, y hay un beneficio directo en la actividad productiva y se va enganchando. Entonces esa es un poco la lógica del trabajo. Vamos a hablar más en detalle de todos estos proyectos que a lo largo de 30 años han venido desarrollando, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, y sobre todo hablaremos de qué es lo que viene. Usted manténgase en sintonía de 5 Mentes, ya volvemos.